Bien, creo que hoy sí podemos dar inicio. Buenos días a todos, buenas tardes ahí al equipo de Iván, ahí en España. Buenas tardes. Realmente es un gusto compartir esta mañana aquí con ustedes. Gracias por el espacio y la apertura, pues a compartir conocimientos y oportunidades. Y también a todas las personas, colegas del sector y otros que pues decidieron inscribirse y conocer más sobre este tema de créditos de carbono. Para los que no me conocen, mi nombre es Alan Maradiaga, director de los gremios palmicultores de Honduras. Y en esta ocasión, pues este webinar trata de mostrar oportunidades que puedan hacerse en torno a las plantaciones de palma y ver el tema cómo lo podemos trazar con créditos de carbono, generación de créditos de carbono, si me corrige Iván. Eh, Ellos ya tienen pues incluso proyectos Guatemala, si no me equivoco. Creería que van a también hablar un poco de eso. Pero para no aburrirlos más, pues yo cedo la palabra a Iván, que es el que va a dirigir la sesión de esta mañana y a su equipo de trabajo. Y de mi parte, pues realmente muy agradecido del tiempo de todos ustedes y esperamos que sea una jornada exitosa. Gracias de mi parte. Muchas gracias, Alan. Gracias a todos. Bienvenidos al webinar virtual. Este webinar, como bien decía Alan, es abierto y muy enfocado pues, a los palmicultores, ¿no? Y concretamente a los palmicultores de Honduras, aunque tenemos la presencia de muchas personas de Latinoamérica y de otros países. Les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por asistir. Hablaremos de los créditos de carbono de alta integridad en cultivos de palma bajo el estándar Planeta Nature Space. Y además también hablaremos de la certificación EUDR de la no deforestación para la Unión Europea. El webinar se va a estructurar en cuatro bloques, ¿de acuerdo? El primer bloque pues hablará nuestra presidenta, la doctora María Fernanda González. Nos hablará pues del estándar, explicará quiénes somos y cómo funcionamos y por qué estamos enfocados ahora en este webinar en la metodología de Palma. El segundo bloque lo presentará Francisco Charri. Francisco Charri, él es director de innovación de XM. Dará su visión global de los créditos de carbono, así como productos específicos de su compañía. También XM pues es nuestra empresa donde tenemos la plataforma de gestión de créditos de carbono, están tokenizados por blockchain. También nos comentará un poquito pues, cómo funcionamos a través de esta plataforma que se llama Carbono A. Finalmente, el tercer bloque comentará Natalia Machado, ella es CEO de Energy Handmade. Energy Handmade es una compañía que ha certificado créditos de carbono con el estándar y concretamente créditos de carbono de Palma. Además, también comentará algunas herramientas tecnológicas que han creado recientemente. Y finalmente, por mi parte, pues les comentaré cómo funcionamos a nivel de circuito de certificación con el estándar, con nosotros, y cómo funciona nuestra plataforma EUDR. Pues sin más dilación, le voy a dar la palabra a nuestra presidenta, la doctora María Fernanda González. Adelante. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Alan, por preparar este webinar y esta organización. Bien, voy a compartir mi pantalla para hacerles la presentación donde les mostraré el estándar, en qué consiste el estándar y por qué nosotros hemos creado la certificadora. Nosotros somos una certificadora de créditos de carbono y somos una ONG. Nos basamos en la ciencia para entender la naturaleza. Nuestros algoritmos están basados en Quantum Machine Learning, es decir, son algoritmos de mecánica cuántica, es decir, inspirados en la mecánica cuántica y en el Machine Learning para entender la naturaleza. ¿Por qué creamos nosotros
este estándar. Entonces, inicialmente la constituimos porque vimos que en el mercado de los créditos de carbono hay una gran necesidad de trazar bien los proyectos y de utilizar la tecnología para que esa trazabilidad sea correcta. La constituimos en el año 2023. En el año 2025 certificamos un gran proyecto en carbono forestal que se llama Flor de Inírida. En el 2025 también ganamos un premio a nuestra tecnología en el World perdón, Economic Forum. En el 2025 ya somos miembros de la CTSN, de las Naciones Unidas, y empezamos a expandir con diferentes metodologías en el año 2026. Tenemos dos misiones. La primera es tecnológica, que es convertirnos en la plataforma líder mundial para cuantificar el capital natural de la Tierra, es decir, entender cuánto vale la naturaleza de verdad, cuantificada con métodos científicos profundos. Y desde el punto de vista social, lo que queremos es que las actividades de la certificadora permitan proteger a los ecosistemas, a las comunidades indígenas, a las comunidades naturales donde están los proyectos y podamos para ello integrar nuestras tecnologías y los saberes ancestrales. Es decir, nosotros no solamente queremos transmitir la tecnología a las comunidades, sino que queremos aprender de ellos lo que nos puedan transmitir a nivel del conocimiento ancestral del cuidado de la naturaleza. Tenemos detrás un equipo de expertos en diferentes áreas, la mayoría doctores en áreas como la química, la biología, las matemáticas, etcétera. Este grupo de expertos son quienes evalúan los proyectos. Los proyectos son evaluados por pares, como si fuera un artículo científico, es decir, viene un proyecto al estándar, los científicos lo analizan, dan una calificación y a partir de esta calificación el proyecto entra al estándar o se rehace o se mejora para poder pasar a tener los créditos de carbono. Tres personas dirigimos el equipo directivo. Está el doctor Santiago Vargas, astrofísico solar, especialista en proyectos y en investigación. Iván Vilar, presente con nosotros, candidato a doctor en Economía y Derecho, y yo mismo. Y tenemos diferentes alianzas, como comentaba Iván hace un momento. Una de las principales es con la empresa XM, cuya plataforma Carbonoa registra y es la custodia de los créditos de carbono que nosotros emitimos. Es muy importante trabajar con aliados porque cada uno se dedica a cosas diferentes. Nosotros somos la certificadora, pero otras empresas son los organismos de validación y verificación, otras empresas son los desarrolladores, etcétera. Precisamente para evitar los problemas actuales que hay en el mercado. Hay que ser independientes y tener esa transparencia en la información y en la relación entre las empresas para que funcione bien el mercado de los créditos de carbono. Y a nivel de pueblos indígenas, nosotros también trabajamos con ellos cuando tenemos un proyecto o con las comunidades que los involucran. Entonces, aquí también tenemos algunos acuerdos que ya tenemos firmados con pueblos indígenas. Ellos nos ayudan a que los proyectos funcionen también adecuadamente. De hecho, ellos son los más interesados y para nosotros son los más importantes que deben conocer los proyectos. En este momento somos la número uno en la Unión Europea por volumen, la número uno en Europa, está en Suiza. Aquí tenemos una tabla comparativa de los créditos de carbono emitidos y estamos trabajando a nivel internacional. Actualmente tenemos diferentes metodologías ya publicadas. Tenemos carbono forestal, carbono azul, el sello de origen natural y deforestación, que Iván les va a hablar en un rato, la metodología de mitigación de metano. Esta metodología es muy interesante porque permite a las empresas que emiten metano reducir las emisiones y tener créditos de carbono, porque el metano tiene un análogo en CO2 desde el punto de vista científico. Entonces, reduciendo metano se pueden tener créditos de carbono. Y también tenemos la metodología de Palma, que es también la que va a comentar Iván en un momento. Toda esta información se encuentra en la web, tanto el estándar como las metodologías, como todos los formularios y todas las plantillas que se necesitan para poder subir un proyecto se encuentra en la plataforma y están abiertas para que ustedes las puedan analizar y para que las puedan comprender. A nivel de OBBs registrados, organismos de validación y verificación, tenemos tres en este momento, los tres son de la India. Y a nivel de pueblos indígenas, para nosotros es muy importante trabajar con ellos porque más del 80% de la naturaleza del planeta está siendo cuidada por más de 476 millones de indígenas. Es decir, cuidar a los indígenas y cuidar a los pueblos indígenas y trabajar con ellos es garantía de que los proyectos se trabajarán de la manera adecuada. El primer curso que hicimos con pueblos indígenas fue en el Amazonas en el año 2023, con un impacto en 12.000 indígenas. Hicimos una formación a 22 líderes en español. Ellos nos enseñaron conocimiento ancestral, nosotros transmitimos información sobre
tecnología de lo que hacemos a nivel de observación de la Tierra, inteligencia artificial, y conseguimos una comunicación correcta y fluida para poder trabajar correctamente con este proyecto en el Amazonas. Al final se les dio a todos estos resguardos un diploma y fuimos físicamente a visitar el proyecto, a entregar los diplomas de la formación de los indígenas y a garantizar que el proyecto existe. Eso también es muy importante para el estándar porque necesitamos saber que es cierto que el proyecto está, que es cierto lo que los desarrolladores hablan del proyecto, nos dicen en la documentación y sobre todo verificar que las comunidades o los indígenas entienden lo que se está haciendo allí en su territorio. Finalmente llegamos a la Cumbre Internacional de Conocimiento Ancestral e Inteligencia Artificial, que la presentamos en Cali, y 8 grupos de indígenas liderados por unas cuantas personas presentaron sus proyectos frente a una audiencia pública, donde ellos mostraban la importancia de utilizar estas tecnologías para el cuidado de su territorio. La tecnología se basa en utilizar imágenes de observación de la Tierra de diferentes satélites. Esos satélites son abiertos o cerrados, es decir, algunas imágenes hay que comprar, otras no. Por ejemplo, las imágenes de la Agencia Espacial Europea o de la NASA se pueden adquirir gratuitamente. Nosotros adquirimos estas imágenes y las procesamos con nuestros propios algoritmos de inteligencia artificial. Los satélites tienen dos tipos de sensores: sensores pasivos que permiten captar la reflexión de la luz del sol sobre la Tierra y sensores activos que nos permiten captar otro tipo de información, porque el sensor activo lanza una especie de rayo de láser. Ese rayo se devuelve y esa información es muy útil cuando estamos hablando de analizar la Tierra. Son dos tipos de tecnologías diferentes, utilizamos ambas y a partir de allí creamos los algoritmos para encontrar cómo está la naturaleza. Las metodologías que utilizamos vienen desde la astrofísica hasta la cuántica, la inteligencia artificial, todas las mezclas de matemáticas que necesitamos, más el conocimiento de los científicos en el terreno, los biólogos, los oceanógrafos, las personas que trabajan con las comunidades. Es decir, son un conjunto de soluciones que involucran muchas ciencias a la vez. Y a nivel de algoritmos, nosotros podemos cuantificar la calidad del agua, calidad del aire, del suelo, encontrar agua subterránea, carbono forestal y carbono azul. Todo esto se ve a través de nuestra plataforma. Esta plataforma permite información en zonas muy pequeñitas a nivel de metros o en zonas muy grandes en cualquier lugar del mundo. Y la tecnología lo que permite es entender que lo que estamos viendo es real. Actualmente los créditos de carbono están muy enfocados a entender cómo están los bosques, pero la tecnología tiene que ir mucho más allá, porque no basta con que haya árboles, sino que el ambiente esté bien, que esté bien el aire, que esté bien el agua y que esté bien el suelo. ¿Cómo funciona la tecnología? Captamos la información satelital, como les comentaba, con datos multiespectrales, hiperespectrales y sensores de diferentes tipos de tecnologías. A partir de ahí creamos los algoritmos y luego encontramos información en la naturaleza. Por ejemplo, a nivel de calidad de agua, podemos saber cuál es la contaminación de agua, podemos ver las algas a nivel de, digamos, superficial. Esas son imágenes creadas por nosotros y por nuestros algoritmos. Es inteligencia completamente natural, es decir, son algoritmos creados por nosotros. No es una inteligencia artificial que cogemos de alguna parte y la aplicamos. Son algoritmos creados por nosotros para saber dónde están los elementos en el agua. En este caso, calidad de agua como contaminación y, en este caso, el sargazo. Todos estos casos que están viendo son casos reales. El de la izquierda es una detección de hidrocarburos en un derrame que hubo en el Perú en el año 2021, en enero. Y aquí a la derecha tienen una visualización de los plásticos que caen en el océano en una zona de Centroamérica. También podemos encontrar agua subterránea a través de un algoritmo que tenemos específico para eso. Ese algoritmo nos permitió ganar el premio del World Economic Forum el año pasado. Y aquí tenemos las imágenes que muestran cómo funciona el algoritmo. Las imágenes que no tienen puntos son las imágenes del resultado que da el algoritmo. Y las imágenes con puntos son datos reales de pozos existentes. Es decir, fíjense que la probabilidad de existencia de agua es bastante alta en esta zona y se confirma con la información de los puntos en naranja. También podemos entender cómo se puede gestionar el suelo, la combinación entre suelo y agua, para, por ejemplo, ver qué inversión es requerida para recuperar una zona y crear, por ejemplo, una zona turística. También podemos analizar minería, analizar uralita. A nivel de calidad de aire, detectamos diferentes tipos de contaminantes del aire. A la derecha tienen un ejemplo también, que esto es en la República Dominicana, es material particulado, que es unas partículas muy pequeñas que se meten en los pulmones y nos pueden llegar a perjudicar. En este caso, en ese proyecto vimos que esta zona está
100 veces por encima de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, la algoritmia y la parte matemática es muy relevante para crear evidencia. También detectamos metano, estas son fugas de metano en diferentes lugares del mundo. En la actualidad tenemos más de 30 millones de pozos abiertos en todo el mundo y no sabemos cuáles emiten metano. Y el metano es uno de los responsables del calentamiento global, pues los algoritmos permiten precisamente captar esta información sin lanzar nuevos satélites. Y una de las cosas más importantes que tenemos es que los satélites guardan información muchos años atrás. Por tanto, podemos estudiar una zona desde el año 1975 y verificar qué está pasando allí. Si ha habido fugas de metano, si ha habido contaminación, si ha habido deforestación, etcétera. Porque la información está guardada y los algoritmos los podemos ejecutar en cualquier lugar. Y a nivel de calidad de bosques, pues analizamos la deforestación, monitoreo de bosques y la captura y el sumidero de carbono en grandes extensiones como el Amazonas, la reforestación en zonas gigantes enormes, por ejemplo la Guajira, o la detección de carbono azul para nuestra metodología de manglares. Finalmente, en proyectos de salud tenemos proyectos de salud asociada con los indígenas, porque ellos utilizan leña para las cocinas. Eso también les perjudica, entonces entender cómo podemos ayudarles a que ese material particulado salga de las zonas donde ellos viven para que no la respiren. O también analizar zonas de sacrificio, que son zonas donde las personas viven y también trabajan en una zona que les contamina, no solo el agua, sino también el suelo. En el mundo hay miles de zonas de sacrificio que es muy importante analizar con estos algoritmos para entender qué es lo que está pasando y generar evidencia para ellos para que puedan salir de la situación que es realmente grave. Trabajamos con diferentes universidades, como por ejemplo con la Universidad del Valle tenemos una relación para poder hacer un proyecto que tiene que ver con la relación entre información de la naturaleza con satélites e inteligencia artificial y el dengue. Y también trabajamos con otros métodos matemáticos nuevos, modernos, para ver la medicina o las enfermedades crónicas de otra forma, en este caso utilizando los grafos. Finalmente, nuestro objetivo es que el planeta se vea así, que realmente podamos tener zonas hermosas en todo el mundo y que los proyectos que estamos haciendo y que traen los desarrolladores y los créditos emitidos sirvan para que la naturaleza funcione de verdad, esté bien de verdad y que no haya ningún problema con los indígenas, generar buenas evidencias y trazabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Antes de pasar a la siguiente ponencia, me gustaría decirles que cualquier consulta que quieran hacer lo pueden hacer a través del chat y al final del webinar pues daremos respuesta a cada una de ellas, ¿de acuerdo? Bueno, pues seguidamente va a dar la ponencia el señor Francisco Charri, director de innovación de XM. Adelante, Francisco. Perfecto. Lo primero, muchísimas gracias, Iván, muchísimas gracias, Alan, y a todos los que han hecho posible tener este espacio. De verdad que para nosotros es muy valioso poder compartir precisamente conocimientos, poder tener estos espacios de debate que de alguna manera ayudan a que entre todos podamos aportar en la construcción de capacidades y entender cada vez más todo lo que hay alrededor de estos mercados ambientales, particularmente el del carbono, y sobre todo las oportunidades que esto puede generar para las diferentes organizaciones. Me va a permitir compartir pantalla. Un segundo, por favor. Aquí ya. Listo. Ahí me confirman, ahí se está viendo, ¿cierto? Ya la pantalla. Vamos a ver Sí, acá. sí. Sí, correcto. Perfecto. Perfecto, listo, muy bien. Entonces, básicamente vamos a centrarnos rápidamente a revisar un poco qué es cuando se habla de qué es una certificación de carbono y cuáles son esos aspectos que terminan siendo relevantes para la integridad ambiental. Muy bien lo ha mencionado Iván y la doctora María Fernanda en términos de todo lo que implica, y ustedes están viendo, todo lo que puede generar, digamos, ese esfuerzo para poder tener un resultado que sea demostrable, un resultado que sea creíble y que en particular hayan mercados que estén dispuestos a pagar por esos resultados, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, lo primero que tenemos que entender es que estamos hablando de un cambio en la forma de ser y de actuar. En este caso de las organizaciones. Realmente nosotros tenemos que empezar a generar una nueva visión de cómo debemos abordar la posibilidad de los nuevos negocios, sobre todo los negocios alrededor de los temas ambientales. Cuando se habla de vender un crédito de carbono, estamos hablando de vender un intangible,
Es decir, no es algo que yo tenga en la mano, no es algo que yo pueda entender fácilmente. Y eso implica que detrás de ese proceso haya toda una serie de actuaciones y de evidencias, de soportes, que de alguna manera den credibilidad al proceso. Y entonces ahí ya empieza a haber una dinámica y es que tenemos que repensar la forma en que estamos haciendo los negocios. Y no solamente visto desde el punto de vista de materializar el negocio, sino también desde la forma en la que nosotros podemos aportar en un componente ambiental que de alguna forma también represente una oportunidad para cada una de las organizaciones. Lo primero, ¿por qué XM? De pronto ustedes escucharon XM. XM es una empresa que desde hace 20 años opera el sistema eléctrico colombiano. Es una empresa que se encarga de administrar todo el mercado de energía mayorista del país, es decir, que de alguna manera podríamos sintetizarlo en que XM maneja toda la energía de Colombia. Esto nos ha permitido a nosotros en esos 20 años aprender dos cosas. La primera, manejar información relacionada con mercados. ¿Por qué? Porque llevamos 20 años moviendo el mercado de energía del país, un mercado supremamente grande, supremamente líquido, supremamente dinámico, y hemos aprendido a movernos muy bien con esa información de los mercados. Y la segunda es desarrollar tecnología. ¿Por qué? Porque para administrar un mercado y administrar un sistema eléctrico, pues hay que empezar a pensar en soportarse en todo el tema del uso tecnológico. Inicialmente lo hacíamos con tecnología de terceros. Durante el tiempo fuimos evolucionando al punto en que aprendimos a hacer nuestra propia tecnología y eso nos llevó a que hoy día nosotros tengamos la capacidad, por un lado, de administrar grandes volúmenes de información, entender cómo funcionan los mercados y poder aplicar esto, y por otro lado, desarrollar tecnología. Cuando unimos estos dos esfuerzos, dentro de un mismo propósito que nos hemos puesto como empresa, veíamos que podíamos aportar bastante, no solamente dentro del sector eléctrico, sino que nosotros podíamos aportar en términos de seguridad energética, aportar a la transición energética, al desarrollo humano, al desarrollo sostenible, a la acción climática. Es decir, identificábamos una serie de necesidades y enfoques que hay en este momento en el mundo y sobre los que nuestras capacidades en términos de administración de la información de mercados y sobre todo de desarrollo de tecnología nos permitiría también contribuir. Y eso nos llevó entonces a que empezáramos a mirar hacia esas oportunidades que hay alrededor de esas necesidades y cómo podíamos nosotros entonces empezar a generar resultados alrededor de esto. Y entonces eso nos llevó a que en el marco de una de estas en particular, que es la de, cuando empezamos hablando de la acción climática, que se enmarca dentro de un problema más grande, empezamos a tener una realidad. Y es, ustedes han escuchado mucho que se habla de cambio climático, que necesitamos movilizar urgentemente, reducir las emisiones, gestionar nuestros procesos para ello. Y eso tiene un sentido muy importante. Y es que en este momento se está haciendo un llamado a todos los países, a todas las organizaciones, a todas las empresas, a cada uno de nosotros, para empezar a contribuir de alguna manera a la lucha contra esta problemática llamada el cambio climático. Y básicamente esto surge de qué? De unas evidencias que nos están diciendo el planeta se está calentando. Y esto, digamos que si nosotros lo vemos aquí en este termómetro del Climate Action Tracker que nos está diciendo, venga, la temperatura del planeta está llegando ya a ese límite del 1.5 grados y de ahí para arriba empieza a haber unos escenarios supremamente difíciles. Pero quizás lo más complejo no solamente es que la temperatura del planeta está aumentando y eso pues va a tener las alteraciones en los sistemas hidrometeorológicos y va a tener unas alteraciones evidentes en todos los sistemas naturales en los cuales se interviene el clima, sino que también lo que nos está mostrando es que las acciones que se están desarrollando actualmente no son suficientes. Y cuando decimos las acciones no son suficientes es que, pues por más que querramos decir que la política actual en cada uno de nuestros países, que las decisiones que se están tomando al alto nivel están respondiendo a esas necesidades, pues eso no es del todo cierto. Y nos hace falta todavía mucho para poder ser mucho más agresivos en términos de que de poder luchar efectivamente para limitar el aumento de la temperatura más allá de ese 1.5 grados. Y todo eso obedece a un ámbito internacional donde se han venido tomando decisiones. Ahí se habla de la Convención Marco de Naciones Unidas, de pronto hablaron ustedes, escucharon hablar del Protocolo de Kioto más recientemente hace 10, 11 años, el Acuerdo de París, donde básicamente lo que se establecieron fueron metas para que cada uno de nosotros se comprometiera en esa acción climática. Y eso nos lleva entonces aquí en este momento hay países que en el marco de lo que estableció la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París estén estableciendo o promulgando leyes orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Muchos países han comprometido metas de reducción y de mitigación de gases de efecto invernadero al año 2030, al año 2035. Otros incluso han establecido lo que llaman sus estrategias de largo plazo con un objetivo claro de ser carbono neutrales al año 2050. Entonces, todo esto empieza a generar un entorno en el que reducir emisiones tiene mucho sentido. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque estamos hablando entonces de que se puede ayudar a cumplir con compromisos internacionales, estaríamos contribuyendo a reducir una problemática real, tangible, que es el cambio climático, y sobre todo demostrar de alguna manera que esto se puede hacer de una forma costo efectiva. ¿Cómo se puede gestionar el cambio climático? Como una antesala también un poco a lo que sería específicamente el sector palmicultor, digamos, ¿ustedes cómo lo podrían abordar? Pues lo primero es que cuando se gestiona el cambio climático hablamos de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y eso requiere un ejercicio colaborativo, es decir, esto no es un esfuerzo de uno solo, aquí se requiere articular muchas acciones, muchas actividades, muchos actores, implementar acciones reales, no es simplemente decirlo, hay que ejecutar en territorio, desarrollar estas acciones, hay que vincular necesariamente la ciencia y la tecnología, es decir, aquí hay que ser innovadores, aquí hay que pensar nuevas formas en las que yo puedo hacer mis cosas, mis procesos, mis actividades, pero que estén reduciendo las emisiones. También estamos hablando de unas necesidades clarísimas en términos de financiamiento. Esto no es barato. Aquí hay que pensar en acceso a recursos, acceso a tecnologías, también en cómo me puedo yo adaptar precisamente a esos procesos para poder precisamente lograr esa reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y sobre todo lo más importante que a veces queda fuera de la conversación. Y es que cuando nosotros hablamos de la acción climática, de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, estamos evitando las pérdidas y daños. Es decir, si nosotros no hacemos nada y simplemente decimos, bueno, esperemos a ver qué ocurre, pues lo que va a pasar es que eventualmente esos daños asociados al cambio climático pues van a ser mucho más costosos de lo que yo hubiera podido gastar el día de hoy haciendo actividades de mitigación. Entonces ahí una de las primeras herramientas de las que se habla cuando se quiere gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero es que se formulen planes de mitigación y un plan de mitigación implica una serie de acciones, por ejemplo, calcular huellas de carbono, hablar de la construcción de líneas base, construir escenarios de mitigación, que es donde yo identifico oportunidades para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, incluso medir esa mitigación, cuánto me puede llegar a costar, que son los costos de abatimiento, las curvas de costos de abatimiento, que es básicamente reducir una emisión con determinada tecnología, cuánto me puede costar, y llegar finalmente a lo que sería una senda de carbono neutralidad. Es decir, todos esos procesos me llevan a mí a poder establecer un camino, un plan claro para decir, yo como empresa, yo como organización soy carbono neutral. Pero resulta que para poder hacer todo esto, se han venido desarrollando muchas herramientas. Entonces, por ejemplo, si ahora veían ahí que yo mencionaba la huella de carbono, yo hablaba por ahí también de la compensación ambiental, la eficiencia energética. Entonces, hay muchas estrategias que nos permiten poder llegar a ese punto. Una de esas estrategias particularmente es la generación de créditos de carbono. ¿Por qué? Porque es una forma costo eficiente de desarrollar acciones que por un lado reducen gases de efecto invernadero, pero por otro lado permiten generar unos resultados económicos que puedan llegar a apalancar el desarrollo de mis actividades. En otras palabras, pues no es solamente pensar en desarrollar acciones ambientales para ser, digamos, benéficos o poder contribuir a la mejora ambiental del planeta, sino pues yo lo puedo hacer, pero también puedo tener un resultado que rentabilice esa actividad y eso pueda incluso hacer que esto sea sostenible en el tiempo, porque nadie está, digamos, en capacidad de mantener un esquema subsidiado, en mantener un esquema filantrópico por mucho tiempo sin tener ninguna retribución. Entonces, en este caso, aquí aparecen los mercados de carbono como una oportunidad. Para ello, se tiene que hablar de la cuantificación de las emisiones, de desarrollar proyectos. Entonces, dentro de lo que sería el desarrollar proyectos de reducción de emisiones, juegan un papel clave, por ejemplo, los programas o estándares de certificación de carbono, caso como lo es Planet AI, que ya ha venido haciendo una apuesta supremamente importante para un sector en particular, como es el sector palmicultor, con el desarrollo de toda la técnica alrededor de cómo se puede demostrar que hay una reducción de emisiones efectiva alrededor de las actividades que desarrolla el sector palmicultor. Y esto es supremamente importante, ¿por qué? Y cuando hablamos, digamos, que las empresas puedan contribuir de alguna manera a reducir sus emisiones, pues lo que tenemos que ver es que en este momento hay unos riesgos asociados a la inacción. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, el reporte de riesgo global del World Economic Forum del año pasado, de los principales riesgos, del top 10, del top Hola, 10 de los riesgos Liliana. En ambientales principio no en habría los problema próximos porque 10 años, terminando. establecen que son 4 riesgos ambientales los principales. Y veamos cuáles tenemos aquí. Eventos climáticos extremos, pérdida de biodiversidad y colapso de ecosistemas, cambio climático, perdón, cambio crítico en los sistemas de la Tierra y
cortes o afectaciones a los recursos naturales. Y todos tienen que ver con qué, con la gestión del cambio climático. Entonces veamos que aquí se empieza a dar mucho sentido y ahí es donde las empresas empiezan a decir, ve, estos análisis de riesgos empiezan también a ser considerados, por ejemplo, por las organizaciones, por los mercados. Por ejemplo, ustedes como sector palmicultor quieren entrar a un mercado como el europeo. Estos riesgos son de los que se están analizando allí, es decir, cómo se están contribuyendo, cómo estas empresas pueden de alguna manera ayudar a prevenir estos riesgos, mitigarlos. Y para ello, por ejemplo, se utilizan diferentes esquemas. Aquí estamos hablando, si pusiéramos en un mapita de sostenibilidad, ¿qué es lo que más se está teniendo en este momento? Por ejemplo, muchas empresas hablan de los SBTIs, que son los objetivos basados en ciencia. También, por ejemplo, tenemos índices como el Dow Jones, tenemos índices de sostenibilidad como el de Standard Poor's, tenemos también, por ejemplo, los indicadores de impacto de los objetivos de desarrollo del milenio, de desarrollo sostenible, perdón. Entonces, aquí empezamos a ver que hay todo un universo alrededor de cómo se debe cuantificar y cómo se deben mostrar esos resultados positivos ambientales. Entonces, aquí la pregunta es, ¿tiene sentido para un sector, para las empresas, digamos en este caso pormicultoras, involucrarse en este tipo de proyectos? Pues tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido porque hacia allá está moviéndose el mundo, las necesidades están planteadas y hay ya esquemas que de alguna manera reconocen esos resultados como parte de su sostenibilidad o incluso pues que ya empiezan también a generar la posibilidad desde lo que sería un negocio, ¿cierto? Y ahí lo conecto con algo muy importante y es que actualmente se viene hablando mucho de algo que se conoce como los mercados ambientales. Y los mercados ambientales es básicamente esos resultados ambientales positivos que pueden llegar a ser canjeados en un mercado. Quiere decir, hay organizaciones, hay empresas que están dispuestas a pagar por esos resultados ambientales. En el caso particular, el mercado ambiental, digamos, con mayor desarrollo y mayor evolución es el mercado del carbono, donde básicamente por no emitir gases de efecto invernadero o reducir la emisión de gases de efecto invernadero, si yo logro demostrar a través de un proceso lógico que eso es un resultado real, que ha sido medido, que tiene evidencias que lo sustentan, pues hay un mercado, hay empresas que están dispuestas a pagarme por ello. Entonces, ahí es donde vemos, así como está el carbono, tenemos también un mercado que está empezando a crecer alrededor de resultados en biodiversidad, resultados ambientales positivos en biodiversidad, también asociados a la energía renovable, también asociados, por ejemplo, a la correcta gestión de los materiales e incluso ya se empieza a generar todo un mercado alrededor de la correcta y adecuada gestión del agua. Entonces, lo que estamos viendo acá es que hay un interés de proteger los recursos naturales y hay mercados en donde esos resultados, esas acciones positivas ambientales que hagamos, pues hay mercados que están dispuestos a pagarnos por ellas. ¿Qué se busca en esos mercados de activos ambientales? Y lo conecto mucho con lo que hablábamos al inicio, lo mencionaba doctor Iván, y es la integridad de los mercados. ¿Qué es lo que buscan los mercados ambientales? Pues lo primero, que los resultados sean reales, es decir, que yo pueda medir y demostrar con evidencias que el resultado ambiental positivo es real, es decir, en el caso de carbono, pues que la reducción de emisiones efectivamente se ha dado. Segundo, que sea medible, que sean adicionales, ¿qué quiere decir? Que esto obedezca a un esfuerzo que va más allá de lo que normalmente ocurriría si yo no hiciera nada, es decir, es un esfuerzo extra que tengo que hacer para lograr ese resultado, que ese resultado es único, que no tiene, digamos, un doble resultado que se esté reclamando, que no se esté contando doble vez. En esto vamos a ver cómo juega un papel importante la tecnología, que es donde nosotros como XM aportamos bastante, que sean verificables, es decir, que haya la posibilidad de que incluso hasta un tercero independiente pueda chequear esa información y decir, ve, lo que me estás diciendo es cierto. Que no haya fugas, que es básicamente que no se trasladen, o en otras palabras, que el resultado ambiental positivo no termine siendo peor que haberme quedado quieto, eso, digamos, de alguna manera se puede interpretar así, y que sean durables, es decir, que tengan permanencia, que estén y sean duraderos en el tiempo, esos resultados ambientales. Entonces, esto es lo que buscan los mercados, pero sí como los mercados buscan también qué necesitan, y es muy importante tener esa otra visión. Y lo que necesitamos es que estos proyectos, cuando se habla de integridad, no solamente hablemos de lo que el mercado está buscando, sino también lo que debería aportar desde el proyecto. Lo primero, que sean justos, que sean proyectos justos, que reconozcan el verdadero valor de los resultados, que estén involucrando a las verdaderas partes o a las partes interesadas, que todos sean partícipes. Esto va de la mano con que primero haya una justicia, una equidad detrás de estos proyectos y estos resultados, también que haya acceso a la información, acceso a los resultados, es decir, que no se maneje
manejen tipo caja negra, sino al contrario, que sean proyectos que de alguna manera vinculen a todos los grupos de interés, que sean muy transparentes, es decir, aquí no se puede manejar la información a medias o las zonas grises no deberían existir. Aquí la información tiene que ser abierta, transparente, verificable, disponible para todos, que haya una equidad detrás de los proyectos, y cuando digo equidad de los proyectos, no solamente en el proyecto, sino en sus resultados. También que haya una correcta distribución de beneficios, eso es muy importante, que no solamente haya una concentración del resultado, sino que al final todos los que participen pues reciban en la debida justicia lo que se requiere y lo que les corresponde, y que sean coherentes. Si estoy hablando de un proyecto que sea efectivamente ambiental, que contribuye con el desarrollo sostenible, pues que eso sea coherente con mi forma de actuar, no que por un lado yo reclamo un resultado ambiental positivo y por otro lado estoy generando una afectación. Entonces, bajo esta visión es que esos mercados ambientales reconocen lo que sería en este caso esa integridad, esa transparencia, y lo que se buscaría en este caso. ¿Y cómo participamos nosotros? ¿Cómo aportamos desde XM? Pues nosotros lo hacemos, en este caso, contribuyendo con la tecnología, ya lo ha mencionado Iván y la doctora María Fernanda. Nosotros somos sus proveedores tecnológicos en el caso particular a través de una herramienta que permite la tokenización del resultado y garantizar que haya toda esa trazabilidad, que la información esté salvaguardada, haciendo uso de las mejores prácticas tecnológicas, en el que ahorita lo veremos rápidamente, por ejemplo, el uso de blockchain, que es una tecnología innovadora que permite asegurar que por más que un dato, digamos, se comprometa dentro de todo el bloque de trazabilidad, pues el mismo dato está reflejado en otros nodos, en otros puntos donde está básicamente resguardado, entonces la información siempre se va a tener cuidada y siempre va a estar disponible. Y esto para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Y es una invitación también incluso desde nuestra experiencia hacia las empresas del sector palmicultor. Para nosotros el camino ha sido la innovación. Para nosotros el camino ha sido coger todo ese desarrollo, esa expertise, y empezar a abocarla desde la innovación hacia esos nuevos mercados y hacia esas nuevas soluciones que podemos desarrollar. Y desde ahí es donde podemos aportar y hemos venido haciéndolo. Entendiendo nosotros que la innovación puede ser innovación incremental, adyacente o disruptiva. Cuando hablamos de una innovación incremental es que lo que yo hago, cómo lo mejoro, cómo lo puedo, digamos, aplicar al interior de mi organización. Y esa es una forma, digamos, en la que habitualmente las empresas se centran mucho, ¿cierto? En cómo pueden ir mejorando sus propios procesos y pueden hacerse cada vez mucho más eficientes. Está también la innovación adyacente, que en este caso es yo cojo algo que ya sé hacer y lo empiezo a madurar y lo empiezo a llevar hacia otros ámbitos, hacia otros actores. Y ese es el camino por el que nosotros hemos ido, que les mencionaba. Aprendimos a manejar información de mercados, aprendimos a desarrollar tecnología, sacamos lo mejor de ambos mundos y lo empezamos a abocar hacia otros sectores, hacia la generación de soluciones de base tecnológica orientadas a los mercados ambientales, en este caso. Es innovación adyacente. Y también está la innovación disruptiva, que es válida también, y en las organizaciones se puede dar. Por ejemplo, las empresas lo que hacen es retarse completamente y salirse de su negocio y empezar a buscar otros nuevos fuentes de trabajo. En este caso, cuando hablamos de proyectos de créditos de carbono, podemos estar hablando de ser unos procesos innovadores para sus organizaciones, ¿cierto? Que incluso para algunos puede ser una innovación disruptiva, es decir, se van a ir hacia un mercado completamente nuevo, una actividad completamente diferente, pero que puede traer unos resultados bastante interesantes. Entonces, la invitación aquí es irse hacia la innovación como el camino que permite, en este caso, capitalizar elementos muy importantes. En el caso nuestro fue capitalizar nuestras capacidades, entender las tendencias de lo que está pasando a nivel global. En este caso lo veíamos desde esos análisis de cómo se está comportando, digamos, a nivel mundial la acción climática, el cambio climático, la seguridad energética, la transición energética, identificar las necesidades que hay alrededor de ello y generar desde ahí las ideas. Y aprovechar, en este caso, desde lo que serían los campos tecnológicos, pues lo que sería nuestras capacidades, ya sea en sistemas de tiempo real, en mercados y sistemas transaccionales o en analítica. Entonces, lo que hicimos fue coger nuestras capacidades en esos tres ámbitos y empezar a desarrollar nuestros productos. Eso nos llevó entonces a que nosotros desde aquí generáramos nuestras plataformas de registro y en este momento podamos decir que tenemos un portafolio de servicios tecnológicos, lo hemos
nombrado EcoClick, una estrategia, digamos, que tenemos. EcoClick recoge nuestros productos, toda nuestra experiencia en el desarrollo de plataformas orientadas a los mercados, particularmente en este caso, haciendo uso o sacando provecho de unas tendencias que hay hoy día en el mundo, y yo creo que ustedes como empresas también lo han visto, que es uno, se volvió, digamos, un referente la descarbonización, es decir, todos nuestros procesos orientados, digamos, hacia la generación de menores emisiones de gases de efecto invernadero, ya sea para reducir emisiones o simplemente que mis procesos sean más limpios. Dos, la descentralización de las actividades y de la información, la desagregación, es decir, empezar a generar vinculación entre todos los procesos que yo tenga, y finalmente lo que es la digitalización, que es al final todo va abocado hacia lo que es la tecnología digital en este caso. Y nosotros haciendo uso de eso, es que nos hemos planteado, uno, habilitar tecnologías, generar modelos de negocio alrededor de ello, diseñar, digamos, productos alrededor de sus mercados ambientales y operar esas soluciones de base tecnológica. Y ahí lo que vemos es una muestra de algunos de nuestros productos. Cada uno de esos loguitos es una marca de cada uno de nuestros productos. En particular, hoy día nos estamos centrando en Carbonova, que es el producto a través del cual nosotros estamos trabajando conjuntamente con Planet AI para garantizar que todo el ejercicio de certificación de carbono que se realiza desde el estándar Planet AI, pues tenga todo ese respaldo tecnológico y tenga una plataforma que de alguna manera esté asegurando que la información asociada a la trazabilidad asociada a esos créditos de carbono está resguardada, que la tokenización de los resultados se conviertan en créditos de carbono que sean canjeables en el mercado, que estén respaldados, en este caso custodiados a través de nuestra tecnología, y que estén respaldados con las mejores prácticas tecnológicas en este caso. Para verlo de manera rápida en casos de éxito, aquí simplemente son referentes de cómo esto se ha vuelto una tendencia en el mundo. Carbonova, pues es la plataforma a través de la cual nosotros registramos los resultados de mitigación, ¿cierto? Lo hacemos a través de unos atributos o a partir de unos atributos tecnológicos y unos atributos operativos. Es decir, la plataforma permite, uno, un acceso en tiempo real en la nube, es decir, esto es información que es accesible para que se pueda verificar, se pueda controlar, se pueda manejar desde el acceso, simplemente con un clic puedan ingresar. También a través de un registro remoto y automático, es decir, la información siempre va a estar allí a la mano para que se pueda ser trabajada y pueda ser analizada. También la plataforma permite interoperar, es decir, estamos en un mundo donde la globalidad lo es todo y la conexión lo es todo, entonces la plataforma permite interoperar con otros sistemas. Pues es una plataforma supremamente segura. Aquí simplemente a manera de referencia, pues nuestras tecnologías están, digamos, ligadas incluso a temas de ciberseguridad, que es una de nuestras principales premisas, al ser incluso custodios de toda la información y la data del sistema eléctrico colombiano. Entonces tenemos las mejores prácticas y las mejores condiciones para incluso asegurar que en nuestras plataformas, en cualquiera de nuestros productos, la seguridad es fundamental. A nivel de atributos operativos, pues básicamente es una plataforma que permite registrar proyectos, registrar resultados de mitigación, permite que los actores puedan interactuar, permite también incluso tener procesos de interacción entre las partes para que se puedan dar aprobaciones, evaluaciones, o incluso pueda ser autogestionable. Es decir, la herramienta se diseña de tal manera en que se vuelva una forma que facilite la administración del proceso de certificación de carbono. Y quizás traería a colación otra de nuestras experiencias aquí, que se llama EcoGox. Es más un producto que lo traigo a colación porque es el producto que lleva más tiempo en nuestro portafolio. Es un producto de más o menos 6 años que de alguna manera emula el proceso de carbono, pero lo hace aplicado a la certificación de energía eléctrica. ¿Y por qué lo referencio acá? Porque es una muestra de cómo estos esquemas de certificación, como es el de carbono, el proceso que desarrolló Planet, se vuelven un referente importante para demostrar resultados. Nosotros con EcoGox hemos logrado mostrar unos resultados supremamente interesantes. Por ejemplo, hemos logrado certificar más de 5 teravatios hora de energía eléctrica, que le ha permitido a más de 700 empresas mostrar un resultado ambiental positivo, y es el uso de energía renovable en sus procesos a través de un proceso de certificación, incluso teniendo hasta empresas que hacen parte del grupo de las empresas de responsabilidad RE100, que son de las más grandes en el mundo. Entonces, esto al final lo que permite es mostrar que todos estos esquemas asociados a estos mercados de activos ambientales tienen sentido. Si 730 empresas
han usado certificados de energías renovables y más de 30 empresas han venido creciendo en estos procesos de generación de energía renovable haciendo uso de los beneficios de este tipo de certificaciones, ¿será que no tiene sentido para empresas, por ejemplo, del sector palmicultor, vincularse a procesos de certificación de carbono donde pueden apalancar recursos, apalancar resultados y sobre todo empezar a hacerse, digamos, reconocer de alguna manera a nivel global como un sector sostenible, un sector que no solamente se queda ensimismada en sus negocios, sino que se abre a un mundo donde cada vez es más solicitado, en este caso, el tener productos sostenibles y productos que contribuyan de mejor manera a ese gran objetivo global ambiental que tenemos, como lo puede ser en este caso la lucha contra el cambio climático. Hasta aquí quisiera dejar, no sé si hay alguna pregunta, duda o comentarios. Para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes. Sepan que desde XM pueden encontrar un aliado, como lo ha sido con Planet, y nosotros tenemos una relación estrecha precisamente porque compartimos esos objetivos ambientales, esos objetivos de contribuir de la mejor manera a la sostenibilidad del planeta. Y queremos hacer extensiva esa invitación también a cualquier organización que nos vean como un amigo más, si bien somos un operador de un sistema eléctrico, creo que hemos generado condiciones que nos permiten ir más allá para poder aportarle al desarrollo sostenible en cualquier ámbito o en cualquier latitud. Gracias, Iván. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias por esta ponencia. Bueno, tu experiencia en el mercado de los créditos de carbono, pues está sumamente demostrada y aprendemos cada día de tus palabras. Así que muchísimas gracias por esta presentación tan excelente. Bueno, entonces, bueno, para nosotros XM, pues como estábamos comentando, es el custodio de nuestros créditos de carbono. Escogimos XM precisamente por la robustez de la compañía, dado que es el banco de nuestros créditos de carbono y tiene que ser una compañía pues sólida como es XM, ¿no? Luego entraré más en detalle en esta parte. Antes de pasar a la siguiente ponencia, quisiera comentarles que esta sesión, este webinar, se está grabando y lo podrán consultar en los próximos días por YouTube, ¿de acuerdo? Así que, bueno, le doy paso, muchísimas gracias, Francisco. Le doy paso a Natalia Machado. Ella es CEO de Energy Handmade. Energy Handmade, como comenté al inicio, es una de las compañías que ha certificado sus créditos de carbono bajo nuestra metodología de Palma con nosotros. Ella pues explicará pues esa experiencia que ha tenido, más algunas tecnologías que recientemente ha publicado. Así que Natalia, adelante, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a todos los interlocutores y a todas pues, las compañías y a todas las personas que han hecho parte de estos proyectos. La verdad, para mí es un honor estar aquí y sobre todo mostrar qué es lo que podemos hacer desde el gremio palmicultor para ampliar un poco más esa cadena de valor a través del estándar de Planet, Nature Space y pues de todos los complementos, de todos los componentes tecnológicos que lo acompañan. Yo voy a presentar un poco cómo vamos a aterrizar todo este esquema tecnológico, cómo ha sido estos casos de éxito que se han tenido a través del estándar específicamente para Palma y sobre todo cómo los datos que convierten un proyecto agrícola en un activo climático trazable, verificable y socialmente valioso para el mundo. Vamos a hablar de tres puntos importantes, de tres características importantes. La primera es qué son los gemelos digitales, qué es la trazabilidad del sistema de monitoreo, reporte y verificación, y cuál es el caso que tenemos con palmas de bramadero en Guatemala, precisamente para el interés de todos los palmicultores aquí presentes. Principalmente nacemos de la premisa que sin datos el agro reporta, pero con datos el agro demuestra. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de la operación del agro, el cultivo no viene solo con un sistema productivo, el cultivo no viene solo con la implementación de ciertos estándares de calidad, puede ser RSPO, puede ser UIDR, sino que el cultivo tiene la capacidad de medir, verificar y defender evidencia sobre el manejo de ese mismo territorio y cómo ha sido ese desempeño ambiental del mismo cultivo.
productivo. Así es como nosotros, a través de capas de inteligencia territorial, mostramos a sistema de lote, a sistema de paisaje y en sistemas de riesgo cómo se ha manejado el estado productivo, biomasa y las trazas de manejo, las zonas productivas, corredores biológicos, áreas ribereñas y conservación voluntaria. Y además de eso, algunas alertas tempranas sobre el cambio de cobertura o amenazas operativas. Esto en términos de lo que podremos demostrar en un sistema integrado para crear proyectos de créditos de carbono para los palmicultores. Pero además de eso, que cada lote deja de ser un área aislada de producción para ser una unidad monitoreada, comparable y auditada. No solamente para el proyecto de carbono, sino para su propia gestión interna. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir del riesgo transformamos el riesgo en gestión y gestionamos amenazas como degradación, incendios, inconsistencias documentales para demostrar que la integridad del crédito es completa, ¿vale? Una finca se convierte entonces en un gemelo digital operativo. ¿Qué es un gemelo digital? Es como si yo tuviera una gemela en este momento. Lo que pasa es que nosotros la creamos a partir de la información levantada en cada uno de los cultivos. Un poco lo que nos explicaba la doctora María Fernanda al crear o al tener información de diferentes sensores, nosotros también lo implementamos con sensores en tierra volados por vehículos aéreos no tripulados. Estos sensores lo que nos muestran es exactamente la altura, las dimensiones de cada una de las palmas que se encuentran en cada parte o porción del territorio. ¿Y eso qué hace? Que podemos tener un historial de cobertura, podemos georreferenciar cada una de esas palmas, podemos identificar la biomasa y podemos generar una representación verificable del activo agrícola. ¿Para qué generamos esa verificación del activo agrícola? Para que podamos crear esa cadena de valor que nos permite gestionar y transformar ese cultivo en un activo ambiental. ¿Esto cómo funciona entonces? Tenemos zonificación agrícola-productiva y detección de amenazas. Desde el punto de vista de la gestión a través de diferentes procesos de tecnología en el agro, nace Energy Handmade y lo que busca es acoplar este crecimiento que hemos tenido en Latinoamérica a lo que está demandando el mercado de carbono hoy en día, que como bien lo explicaba Francisco Charri, es el momento oportuno, estamos en el término oportuno de mostrar que sí se puede generar procesos completamente trazables y procesos sostenibles en la producción de palma africana. En esa cadena tecnológica se tiene, como saben, una verificación histórica de satélite, el uso del LiDAR para estimación de biomasa, unos sistemas de monitoreo y reporte y unos índices operativos que son absolutamente transversales. Esto que nos permite hacer no solamente gestionar el cultivo, sino también demostrar ante los entes y ante toda la integridad de el estándar PNS que el cultivo está capturando carbono, que existe cada una de estas palmas y que existe también un compromiso ambiental a través de esto. Esa trazabilidad digital está enmarcada en el sistema blockchain, como también lo explicó Francisco Charri, sobre ese banco de datos y esa gestión misma de la información. ¿Esto qué quiere decir? Que la tecnología no adorna el proyecto, sino que sostiene su credibilidad y su capacidad de escalar. Esto que nos permite no solamente hablar de nuestro primer proyecto, que ya lo validaremos, lo veremos más adelante, sino que también podemos gestionar estos tipos de proyectos para toda Latinoamérica. ¿Cómo es la trazabilidad para construir los créditos de carbono? Existe una narrativa de valor cuando el proyecto puede mostrar esa adicionalidad, permanencia y exhaustividad en el seguimiento continuo con una arquitectura metodológica robusta. ¿Cuál es esta arquitectura metodológica? Pues el estándar de Planet Nature Space. ¿Eso qué quiere decir? Que es un proyecto de palma a fuego verificado, que existe una validación de esos activos desde un punto de vista económico para que podamos tener esa narrativa de valor. Existen 4 pilares fundamentales de integridad: la adicionalidad, la verificabilidad, la trazabilidad y la permanencia en el proyecto.
Existe un sistema de seguimiento que es el MRV, que se trata de medición, reporte y verificación de cada uno de esos índices de alto valor del proyecto con una frecuencia definida, una exclusividad uno a uno, esa trazabilidad digital o ese gemelo digital, lo que nos permite es que no exista un doble conteo y fortalece la confianza en el mercado y en el proyecto. Y además de eso, una señal de mercado alta. Entre más evidencia se tenga sobre el cultivo, se suele traducir en una mejor percepción de la calidad crediticia. A esto también le apuntamos a través del uso de tecnologías, de la implementación de blockchain, sobre todo de la alineación o esa sinergización con el estándar. La integridad comprobable desde el origen del paisaje, que sostiene el relato de credibilidad, y ahí es donde viene la alta importancia de los propietarios, que principalmente que sean proyectos de cero deforestación, posterior a 2005, un establecimiento sobre tierras previamente intervenidas, es decir, que los cultivos hayan sido a través de pastizales, que no haya sido a través de deforestación, un monitoreo continuo o una documentación continua desde su consolidación inicial, no necesariamente a través de tecnología, pero que sí tengamos claros cómo ha sido ese desarrollo del cultivo y una contabilidad ambiental económica mientras lo desarrollamos que se realiza con herramientas como Aries DSA que fortalecen esa demostración de adicionalidad dentro del proyecto. Esto está enmarcado dentro del estándar y permite que también le demos una valoración a estos activos que parten de ser intangibles. Entonces, es completamente viable esa monetización de esos activos intangibles a través de este tipo de proyectos. El resultado tiene que ser 100% verificable y esto nos muestra que la historia reportada a través de la narrativa presentada por Ecopalma, que es el nombre de nuestro proyecto en la fase 1 y en fase 2, demuestra que sí se puede hacer y sí se puede hacer muy bien. El crédito mejor documentado es más defendible frente a compradores verificables y a las auditorías. ¿Esto qué quiere decir? Que los compradores van a estar interesados principalmente en esa trazabilidad y la historia del productor, en cómo se ha generado esa producción y sobre todo que sea completamente medible y trazable a través de las plataformas que ya hemos hablado. Ecopalma fase 1 ya muestra escala, protección y señal de desempeño. Los resultados demostrados en este proyecto es que tenemos unas remociones estimadas de 202.651 toneladas de carbón equivalente para un periodo retroactivo de 7 años. Tenemos una conservación voluntaria de palmas de bramadero de 1.369 hectáreas entre áreas ribereñas y fragmentos de bosque protegidos dentro del cultivo. El área total reportada es de 2.538 hectáreas en Petén, Guatemala. Y además de esto, este proyecto genera un empleo formal de 316 puestos que están más o menos consolidadas en un 80% entre las poblaciones indígenas aledañas. En estas zonas de Guatemala, la mano de obra comprometida en este desarrollo del proyecto como la preservación hace parte de comunidades indígenas, que también están en línea con el estándar y todo lo que representa Planet Nature Space. La lectura estratégica de estos resultados es doble. El proyecto genera remociones y al mismo tiempo protege un área que no es productiva, que es clave de biodiversidad y que no conectiviza el ambiente, lo que hace que el desarrollo del territorio sea legítimo. Está en diferentes capas, en diferentes vías. Hablamos de comunidades, hablamos de la legitimidad biológica y hablamos también de la conectividad biológica, pero también hablamos desde el punto de vista productivo cómo esto aporta dentro de esa legitimidad. La historia del propietario da arraigo al proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Que los actores más importantes son los propietarios. Sin una producción consciente, el proyecto no tendría valor. Este es el caso, por ejemplo, de Palmas de Bramadero, que aparece en la narrativa como el propietario del proyecto, pero es una empresa cuya historia permite conectar el lenguaje técnico del carbono con una historia empresarial. Esto hace que en el orden territorial el compromiso ambiental sea la base de la producción. Entendemos que en Palma Africana es importante la producción, pero también debe existir una conciencia
ambiental. Y esto ya viene atrás con buenas prácticas dentro de la implementación de la productividad. No es algo difícil, es algo que ya está integrado entre los cultivos de palma, pero que debe contarse, debe narrarse para demostrar que cada uno de estos propietarios ha hecho su aporte dentro de este compromiso ambiental. No es solo el tenedor de tierra el actor que habilita la protección voluntaria, sino la gestión productiva responsable hace que el sistema completo funcione. Nace desde la raíz, nace desde la siembra de cada una de esas palmas. ¿Eso qué quiere decir? Que esta historia tiene tres capas. El origen y la consolidación, la evolución de palmas de Bramadero como un protector mismo del territorio, además de generar productividad, el compromiso ambiental y la visión a largo plazo, porque no es una lógica agrícola tradicional, es una lógica agrícola que debe permanecer. Todos debemos garantizar la seguridad alimentaria, pero también esa conciencia ambiental nos permite generar valor ambiental y reputacional dentro de cada uno de los cultivos. El proyecto crea valor más allá del carbono, genera impacto ambiental, impacto social e ingresos adicionales para los palmicultores y para agricultores y actores del territorio. Es la señal clave que la sostenibilidad deja de ser un costo reputacional para cada una de estas organizaciones, sino que también se empieza a transformar en un ingreso adicional, en demostrar resiliencia y además que permite generar el acceso a mercados de alto valor y mercados de mayor calidad. Esto es realmente lo que queremos conectar a través del desarrollo de este tipo de proyectos de los palmicultores en Centroamérica y en toda Latinoamérica y el estándar de PNIS. El verdadero activo es la combinación entre tecnología, integridad y territorio. Cuando el agro mide bien, protege mejor y monetiza con mayor legitimidad. Esto no solamente es para los activos ambientales, sino también para su productividad, que ya más adelante Iván nos va a hablar de esto, pero tiene todo que ver con esa visión a largo plazo de lo que deben estar en el pipeline del manejo de los cultivos de palma a nivel Latinoamérica. Eso hace que toda esta integridad se traduzca en confianza no solamente de cómo se produce, sino cómo se crea valor y sobre todo cómo se vende el producto que generamos. Los datos que protegen, trazan y valorizan. Esto muestra que el futuro del agro climático no depende solo de sembrar, sino de probar mejor. ¿Esto qué quiere decir? Que con la implementación de tecnologías no solamente tenemos la trazabilidad en nuestro cultivo, sino que podemos probar mejor cada uno de esos ámbitos. Y eso hace que nos transformemos en un mercado no solamente de producción mecanizada, sino en un mercado agrícola que se transforma a la industria 4.0, que nos permite tener una trazabilidad de nuestra productividad, de un sistema de incendios que sea accionable, de alertas tempranas frente a diferentes esquemas de patógenos que nos puedan afectar, sino que también es el futuro de agroclimático. Generamos valor también capturando CO2 y generando esa confianza que debe tener cualquier tipo de cultivo en el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias por tu presentación y bueno, y por poner y mostrar este proyecto tan bonito que hemos podido y tenido la oportunidad de ver, analizar y certificar. Y también como la tecnología, pues de alguna manera, pues da más credibilidad de lo que se está haciendo, ¿no? Porque ya la tiene, pero además con la tecnología, pues conseguimos esa no solo trazabilidad, sino más confianza hacia el mercado de los créditos de carbono. Así que bueno, muchísimas gracias y pasamos ahora a la siguiente ponencia, que sería la parte práctica de cómo certificar los créditos de carbono en el estándar de Planet AI. Entonces, si me permiten, les voy a compartir la pantalla. Vale. Listo. Sí me ven la pantalla, ¿cierto? Sí, de Sí, acuerdo. Sí, Perfecto. correcto. Bueno, somos la primera certificadora de créditos de carbono
nacida en España y líder ya en la Unión Europea, como comentaba nuestra presidenta, con más de 133 millones de créditos de carbono emitidos. Como veíamos en el mapa, estamos en Europa, donde Europa la certificadora con más créditos es Gold Standard, pero dentro de la Unión Europea somos nosotros. Aquí con el ranking que ya habíamos mostrado, somos la quinta certificadora a nivel mundial por créditos de carbono emitidos. Como ven, estamos en diferentes medios de comunicación internacionales donde pues ya nos representan y nos certifican como esta primera certificadora de carbono y líder en Europa. Como comentaba también la doctora, tenemos varias metodologías dentro de nuestra plataforma. Ustedes pueden consultar absolutamente todo, es decir, nuestro estándar, que es el documento global donde tenemos la normativa de cómo certificar los créditos de carbono, junto con tres documentos sumamente importantes. El template, que es decir, cómo hacer esta presentación del proyecto ante nuestro estándar bajo el documento principal, que es el estándar. Tenemos ahí este modelo, tenemos un glosario con todas las palabras y nomenclaturas para que no haya ninguna duda en cómo escribir este proyecto, y además tenemos una cuantificadora, un documento que hace una previsión incluso de los créditos de carbono que se van a compensar en gases de efecto invernadero, ¿no? Tenemos el carbono forestal, que es una de las metodologías que más se están utilizando, pero también tenemos carbono azul muy enfocado a lo que son los manglares. Además tenemos metano, que es la reducción de metano en, o en empresas de oil and gas o incluso vertederos, y el cultivo de palma y no deforestación. Además, estos próximos meses vamos a publicar la metodología de plástico, que es una de las metodologías muy demandadas en el mercado, y próximamente la metodología de ARR, de reforestación, y otras metodologías que tenemos en el roadmap. Bien, nuestros créditos son créditos de carbono de alta integridad. ¿Esto qué significa? Bueno, para que los créditos de carbono sean de alta integridad, necesitan unos elementos, sobre todo, de comprobación, verificación y trazabilidad, ¿no? El primero es el monitoreo satelital constante. Esto es muy importante para nosotros, debido a que nuestros algoritmos ya calculan y además monitorean todos los proyectos que tenemos en el estándar, ¿no? También para los compradores es importante, ¿no? Porque están comprando algo que también luego pueden verificar, ¿no? Pero para nosotros el monitoreo, lo más interesante es esa trazabilidad y que todo esté correctamente, debido a que no deben haber deforestaciones, minerías, etcétera, dentro de los proyectos, ¿no? La financiación de la emisión de los créditos de carbono, muy importante. Nosotros estuvimos analizando el mercado y observamos pues, que en el punto donde se realiza la emisión, pues el desarrollador del proyecto tiene que hacer un pago pues, importante, ¿no? Antes de haber vendido incluso los créditos, ¿no? Nosotros decidimos financiar esta emisión para que se pudieran vender los créditos de manera pues laxa, tranquila, y una vez se vendan, pues nosotros cobraríamos. Eso también es una seguridad, ¿no? Porque para nosotros no cobrar los créditos significa que estamos bastante seguros de que se van a vender. Por lo tanto, pues también para el desarrollador es una tranquilidad. Como había comentado la doctora al principio, la doctora María Fernanda, tenemos unos doctores que revisan los proyectos por pares de manera individual. Ahí, pues, de alguna manera estamos incorporando la ciencia dentro de los proyectos, ¿no? Estos doctores lo que hacen es revisar de manera profunda todos los proyectos con su expertise, ¿de acuerdo? Y emiten una valoración.
Esa valoración tiene que, y además una puntuación, tiene que ser superior a 80 sobre 100. Si no supera esa valoración, pues lo que se hace es volver a revisar y pues tomar medidas de lo que los doctores han determinado, ¿no? Hasta que al final pues pasamos ese proceso. Lo interesante es que son doctores de diferentes áreas y es muy importante incorporar esta ciencia dentro de los proyectos. La independencia es muy importante en el mercado de los créditos de carbono. Como hemos comentado antes, tenemos que estar todos separados. Hay otros estándares quizás que se unen en algunos aspectos. Nosotros estamos totalmente separados de todos los actores que están alrededor de los créditos de carbono y así consideramos que debe ser. Por ejemplo, lo que comentábamos antes de la custodia de los créditos de carbono. El custodio, que en este caso es Carbono A mediante XM, tiene que ser una empresa totalmente independiente a nosotros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el registro de los créditos tiene que ser independiente y únicamente nosotros vamos a certificar. Somos internacionales, es decir, nuestro ámbito de actuación es internacional, estamos en todo el mundo y además somos una NGO, una ONG, por lo tanto, nuestro objetivo nunca va a ser económico, ¿de acuerdo? Los créditos de carbono los certificamos también de manera retroactiva. Eso quiere decir que podemos ir hacia el pasado gracias a las imágenes satelitales y a los algoritmos que aplicamos en ellas. Podemos ir al pasado y certificar esos créditos de carbono. Incluso en el proyecto de Palmas de Bramadero que ha comentado la señora Natalia, hemos certificado 7 años atrás. Por lo tanto, pues esto es muy interesante debido a que si podemos justificar que se ha hecho un proyecto durante estos años, lo podemos certificar. ¿De acuerdo? La trazabilidad de los créditos, sumamente importante. Usamos la tecnología de XM, que es tecnología blockchain, con una doble finalidad. La primera es la trazabilidad de los créditos de carbono. Seguimos todos los créditos de carbono hasta el final, hasta su retiro. Quiere decir que si se traspasan esos créditos, nosotros lo vamos trazando hasta que al final se retiran. Eso significa que no se pueden contabilizar dos veces y así lo vamos a trazar, ¿no? Y la segunda es que se convierten como una especie de activo financiero. Eso significa que al estar tokenizados y tener un numeral, estos créditos se pueden pignorar, es decir, se pueden tomar como garantía de créditos bancarios, se pueden incorporar como formas de pago, etcétera, ¿no? Si la otra entidad lo permite. Por lo tanto, todo lo que tiene un numeral se puede garantizar o se puede usar como un activo financiero. Libre elección del OBB, esto también es una de las cosas que estuvimos analizando con mucho detalle. Los OBBs, que son los organismos de validación y verificación, que son los auditores externos que van a validar que el proyecto esté correcto, tienen que ser elegidos por el desarrollador. ¿Esto qué significa? Pues que nosotros ahora mismo, como mencionó la doctora al principio del webinar, tenemos registrados 3 OBBs actualmente. Significa que otros desarrolladores nos han traído el OBB, nosotros los hemos formado y los tenemos incorporados en nuestra plataforma. No cobramos nada al OBB por estar dentro de la plataforma, esto nunca lo vamos a hacer. Les vamos a formar además con el estándar y nuestras metodologías para que, van a certificar van a verificar y validar un proyecto, por lo tanto tienen que conocer muy bien el estándar. Nosotros les vamos a formar de manera gratuita y cuando ya estén formados y formen parte de nuestro pool de OBBs, los vamos a registrar en nuestra plataforma. Ustedes pueden elegir estos que están registrados o pueden traer un OBB que ustedes deseen y quieran que participen en este proyecto. Nosotros los vamos a formar y los vamos a incorporar en la plataforma. Por lo tanto, el OBB tiene que ser libre para nosotros y lo tiene que traer el desarrollador. Luego le formamos, como decía, en el estándar y metodologías no solo a los OBB, sino todas las partes interesadas, es decir, comunidades indígenas si las hay, comunidades locales, a los propietarios del terreno, a los desarrolladores, a los OBBs, formamos a todos los que están en el entorno de nuestra metodología, nuestro estándar, ¿no? Es interesante y además es importante para nosotros que entiendan nuestra metodología, nuestra tecnología para que todo siga un curso pues de conocimiento y que todos sepan cómo funcionamos, ¿no? También la formación es gratuita, obviamente.
Luego obligamos a ir a territorio. Esto también debido pues, situaciones que han habido dentro del mercado de los créditos de carbono, donde han habido desarrolladores que han creado proyectos y las comunidades que estaban dentro del proyecto o incluso algunos propietarios de terreno no conocían de estos proyectos que se han certificado, ¿no? Por lo tanto, para nosotros es muy importante ir a territorio, tanto el OBB como el estándar. Nosotros vamos también a territorio y verificamos que todo sea correcto y obligamos al OBB a que vaya a territorio para poder encajar y cuadrar de que todo sea correcto y de que no haya ninguna parte que no sea consciente de este proyecto. Bien, ahora paso al proceso de certificación y los costes. Es un tema interesante e importante que deben conocer. Nosotros, nuestros créditos de carbono le llamamos BNCUs, que son Verified Natural Carbon Units. Otros estándares le llaman de otras maneras, pero al final es un crédito de carbono y es igual a una tonelada de CO2. Por lo tanto, esa es la igualdad de los tres conceptos. Una tonelada de CO2, un crédito de carbono, un BNCU. En este sentido, les voy a ir punto por cómo funcionamos en nuestro estándar. Primero, elegimos la metodología. Esto no tiene ningún coste, lo tenemos todo publicado absolutamente en nuestra página web. Como les decía, somos una ONG y publicamos absolutamente todo, totalmente transparentes en todo el proceso y en todos los documentos. Ahí tienen toda la documentación disponible. Esto no tiene ningún coste. Ustedes eligen, por ejemplo, la metodología de Palma, ¿de acuerdo? Se pueden leer la metodología, pueden leer el estándar y si tienen alguna consulta también nos la pueden hacer saber. El primer paso que tenemos que hacer es el alta en la plataforma. El alta en la plataforma, nuestra plataforma es una plataforma de segura donde nos vamos a comunicar a través de ella y vamos a subir los documentos que nos vamos a enviar, ya sean los documentos propios, los que necesitamos que ustedes nos firmen, o los documentos del proyecto, que ahí nos van a tener que subir por esa plataforma. Esta plataforma tiene un coste de $1.000, ¿de acuerdo? Y este coste se repite cada año, pero por $500 en cuestión de mantenimiento. Después pasamos al departamento de QYC, que el departamento de QYC lo que hace es revisar toda la documentación que sea correcta. La documentación que vamos a pedir es la misma que pida una entidad bancaria, por ejemplo, la escritura, los poderes, etcétera, para verificar de que todo sea real, que todo sea correcto. Y esto tampoco tiene ningún coste. Esto se hace también a través de la plataforma que ya nos hemos dado de alta. El siguiente paso ya es el más importante. Aquí cobramos $10.000 por el alta y registro del proyecto. ¿Por qué cobramos esto? Esto se justifica con los tres pasos siguientes. Nosotros ya no cobramos nada más hasta el final, como decíamos, financiamos la emisión de los créditos de carbono, pero este paso es muy importante para subir el proyecto y empezar a comercializarlo. Ahí ya se puede empezar a comercializar, ya se puede visualizar y ya se hace una pequeña estimación de los créditos de carbono que van a generar, ¿vale? ¿Qué financian estos $10.000? Bueno, pues el coste de los doctores, que el coste pues, se les paga a los doctores por pares. Luego el viaje del estándar a territorio, ¿de acuerdo? Y ya el primer informe y monitoreo del estándar, ¿vale? Estos $10.000 igual para todos, es el mismo coste para todos los proyectos, no importa el tamaño porque el coste está debidamente justificado con estos tres pasos. El siguiente paso es elegir al OBB. Como decíamos, pues el OBB los coge el desarrollador y pues acuerda pues, el precio y los términos y los plazos para validar y verificar o validar o verificar el proyecto con Planetary. Luego el OBB también va a territorio, como hemos comentado, después de nosotros, es decir, nosotros vamos primero, luego va el OBB y pues valida, verifica, calcula, toma medidas, etcétera, y habla con todas las partes interesadas igual que nosotros, ¿de acuerdo? Esto también es muy importante por lo que decíamos de que no haya ninguna parte interesada dentro del proyecto que no conozca bien lo que se va a hacer, ¿no? Seguidamente, la parte más significativa es esta. Dijéramos que emitimos ya los créditos de carbono, los BNCUs, sin ningún coste y los registramos en la plataforma de blockchain sin ningún coste. Es decir, esto de aquí, en otras certificadoras, estos dos pasos ya cobrarían, ¿de acuerdo?
Entonces, a partir de aquí, ustedes ya tendrían, por un lado, en la plataforma de Planetai el proyecto publicado y luego en la plataforma de Carbono A tendrán los créditos certificados, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya pueden ustedes empezar a vender los créditos. ¿Qué cobramos nosotros por los créditos? Bueno, pues una vez se vendan esos créditos de carbono, que ahora vamos a explicar cómo funciona la venta, ¿de acuerdo? Una vez tengamos ya la venta, nosotros cobramos de 0,16 a 0,23 dólares. Tenemos una tabla de precios publicada también en la web, donde pues de 0 a 23 es de 0 a 1 millón de créditos de carbono vendidos o traspasados, ¿de acuerdo? De 1 millón a 2 millones es 0,22 y así vamos bajando, ¿de acuerdo? Lo pueden ver ustedes en nuestra página web. Lo habitual es estar en 0,23, que es de 0 a 1 millón de créditos de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo se genera ese traspaso o ese coste con nosotros? En el momento que ustedes venden los créditos de carbono, vamos a decir que ustedes venden los créditos de carbono a una empresa petrolera, entonces les hacen el ingreso, imagínense que lo venden por 25 dólares, 20 dólares, lo que sea, pues nosotros cobramos 0,23 y ustedes cobran el resto. ¿De acuerdo? Antes de hacer el traspaso de los créditos, pues nosotros hemos de cobrar eso. Luego también hemos creado, porque el mercado nos lo ha pedido, dos tipos de traspasos. Porque vamos a ver, si ustedes conocen al petrolero, ¿no? Donde le van a vender los créditos, pues se lo venden directamente. Pero si hay otra persona, otra entidad que conoce a esta persona o a esta entidad que quiere comprar créditos de carbono, pues usamos estos dos tipos de agentes, el agente comercial y el agente temporal. ¿De acuerdo? El agente temporal va a ser un bloqueo de los créditos de carbono, no un traspaso, sino un bloqueo de los créditos de carbono durante 90 días. ¿De acuerdo? Eso nosotros, nuestro coste es 0,03 dólares por crédito de carbono que se bloquea. Y ustedes pueden cobrar lo que consideren al agente temporal. Y la otra función es el agente comercial. El agente comercial es aquel que conoce al petrolero o a la persona que quiere comprar o entidad que quiere comprar créditos de carbono y los quiere adquirir para luego vendérselo. Esto se puede hacer. Como nosotros trazamos por blockchain todo el crédito de carbono, hasta que no se venda, pues vamos a ir trazando todo el crédito, ¿no? Por lo tanto, se pueden hacer esos traspasos. Nosotros por esos traspasos también cobramos lo mismo que si se vendiera, porque al final se están generando un traspaso de créditos de carbono tokenizados, ¿no? Por lo tanto, eso tiene el coste de traspaso, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los perfiles internos que tenemos de venta, ¿no? Y si me permiten, les voy a explicar cómo es la venta y el proceso de venta de los créditos de carbono de alta integridad en el mercado voluntario bajo nuestro estándar. El estándar no interviene en la comercialización, por lo que decíamos de que somos totalmente independientes a ese proceso, solo certificamos. Pero sí que apoyamos esa función. ¿Cómo la apoyamos? La apoyamos con prensa internacional y eventos internacionales, ¿no? Ahí pues publicitamos nuestro estándar, pues para que también además los compradores puedan ver que existimos, que estamos de manera internacional y que estamos en prensa internacional y en eventos internacionales, ¿no? También, bueno, pues damos soporte un poco con alguna reunión que ustedes tengan, que no se entienda la parte técnica o la parte de los traspasos de los créditos o la parte de blockchain, pues nosotros estamos ahí para apoyarles en ese aspecto, ¿no? Y si necesitan algún documento técnico, pues también lo podemos enviar, ¿no? Luego la comercialización por parte del desarrollador. En primer lugar, hemos comentado el agente comercial y temporal, que esto es una acción que ustedes harían directamente, pero hay otras fórmulas como marketplace especializados, ¿no? Por ejemplo, XM tiene una plataforma que se llama EcoTrade, que se puede usar para la venta de créditos de carbono, pero también hay otras de manera internacional que ustedes pueden publicar los créditos de carbono emitidos, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las tres líneas que se pueden vender directo a la compañía por marketplaces especializados donde se muestra un escaparate de créditos de carbono a la venta con la especificación del proyecto, pues en nuestro caso sería proyecto con trazabilidad blockchain, con revisión de los doctores, con tecnología satelital, etcétera, ¿no? Una estándar internacional, todo eso pues se incorpora dentro de esa plataforma y se pone a la venta. Imagínense pues una empresa de Asia que quiera comprar créditos de carbono porque es una fábrica que tiene que mitigar su huella, pues
entrarán dentro de esa plataforma y comprarán esos créditos de carbono. O pueden contactarles directamente a ustedes y decirles, pues quiero comprarle estos créditos que tienen certificados a través de la plataforma de Planetary Nature Space. Bien, pues este es el proceso que tenemos en nuestro estándar y finalmente me gustaría explicarles en cómo funciona nuestra plataforma de EUDR, ¿no? El EUDR, como ustedes saben, es el sistema, bueno, la normativa europea que obliga a los productores extranjeros de la Unión Europea a demostrar que sus productos no han sido deforestados, ¿no? No han sido en un terreno que se haya deforestado, ¿no? En ese sentido, les voy a compartir nuestra plataforma. Un segundito. Vale, ahí me están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Bien. Bueno, nuestra plataforma se llama EUDR PNS Ready. Como ustedes ven aquí en la primera pantalla, está orientada para productores, operadores y federaciones o gremios, ¿de acuerdo? Si accedemos en la primera pestaña que es panel de productor, lo primero que nos va a aparecer es un mapa global mundial donde ustedes pueden ver de una manera directa si ha habido deforestación entre los años 2020 y 2024. ¿De acuerdo? Imagínense que tienen un terreno pues justo aquí y ya de una manera visual y directa ven pues que en esta zona pues ha habido deforestación o ha habido degradación o ha habido incendio porque está conectado con plataformas de incendios y de una primera vista pueden ver si su parcela tiene o no deforestación. Luego entramos en el panel izquierdo, estábamos aquí en mapa global, ahora entramos en mis parcelas y aquí ustedes pueden ver, vayan a buscar vuestra parcela y cuando clican aquí se van a conectar al catastro, ¿de acuerdo? En este caso vamos a escoger primero, vamos a escoger Palma y buscamos el catastro. Cuando nos encuentra el catastro, nos aparece este pequeño detalle de la parcela. Ustedes verán aquí referencia catastral, municipio, superficie, el uso, el polígono y una imagen satelital donde podemos escoger entre una imagen RGB, que es una imagen pura, normal, de la zona, un NDVI o un falso color. Aquí tienen ya un primer análisis de la zona donde ustedes están actualmente clicando, que sería su terreno, ¿no? Y generamos directamente con esta aplicación, generamos ya el informe EUDR, ¿de acuerdo? Donde nos aparece sobre todo, que es la parte más importante, la línea base que es enero 2020, porque así lo exige la Unión Europea, y lo comparamos con con la imagen satelital procesada de 2026. Entonces, en este sentido, aquí vamos a ver que el NDVI, que es en la parte de vegetación, tenemos que el NDVI de vegetación que teníamos en 2020 ha bajado un poco respecto al actual de 0,71 a 0,68. Pero, sin embargo, cuando entramos y descargamos el PDF, aquí nos va a decir en el análisis que el riesgo es bajo, ¿sí? Podemos pasar en esta pantalla de acá y podemos ver que el riesgo de la deforestación ha sido bajo porque la variación ha sido mínima. Además, tenemos aquí todo el historial de cómo ha ido evolucionando nuestra finca, nuestra parcela, ¿de acuerdo? Esto nos permite justificar de manera directa ante las autoridades de la Unión Europea. Pero sobre todo, este informe es directo al operador, ¿vale? Que es quien tiene que justificar delante de la Unión Europea. Por lo tanto, este informe es el que se le va a dar al operador. Aquí tenemos más detalle de cómo sería el informe y, como les decía, aquí en generar PDF, aquí ya podemos
descargarlo. Además, tenemos la imagen en GeoJSON y en XML, ¿vale? Que también la Unión Europea necesita cuál es el polígono de manera totalmente certera y verificable. Aquí podemos consultar otra vez el informe con las dos imágenes satelitales y esto va a estar conectado a tecnología blockchain, ¿de acuerdo? Esta tecnología lo que nos permite es trazar eh, cómo ha sido la deforestación en nuestra parcela. También es sumamente importante porque la Unión Europea lo va a verificar. Por otro lado, tenemos varias conexiones, ¿no? Conexiones importantes con, por ejemplo, mi operador. Si yo tengo un operador, en este caso en España, que estoy conectado porque es a quien le estoy vendiendo el producto, voy a estar conectado y el operador va a poder ver mi informe a través de esta plataforma. Además, si no tengo operador, lo puedo buscar y puedo solicitar un operador que me compre mi producto para la Unión Europea. También estoy conectado con mi federación, que si tampoco la tengo, la voy a buscar y la puedo pedir. ¿De acuerdo? Aquí busco un gremio y digo, bueno, pues quiero un gremio de Palma, pues vamos a decir en Colombia. Y entonces me lo busca. Lo que hace nuestro sistema es enviarle una notificación al gremio, una solicitud, para que ustedes estén dentro de ese gremio. Luego, si nos vamos a la parte de operadores, el operador, esta es la pantalla que va a ver con todos los productores que tiene registrados. Y le va a ver el perfil y va a ver su documento para la EUDR. Además, lo puede clasificar por cacao, café, palma, soja, por países, por municipio, por federaciones, incluso por riesgo. ¿De acuerdo? Esta es la pantalla que va a ver el operador. Y además va a ver sus solicitudes. Como ustedes, por ejemplo, han solicitado formar parte de este operador, el operador va a venir a esta pantalla y va a ver quién le ha pedido que sea su operador y con qué producto, ¿no? Además, el operador también puede solicitar un productor a través de este botón. Y dice, bueno, pues quiero un productor, ya sea un productor individual o puedo buscar una federación completa. ¿De acuerdo? En este caso vamos a clicar en productor. Voy a buscar un productor, en este caso de café, en Colombia, y voy a poner las toneladas que necesito comprar. Sobre todo que sea un riesgo bajo y le escribo los requisitos. ¿De acuerdo? Y aquí le envío la solicitud. Y el productor va a recibir una solicitud del operador europeo pidiendo tantas toneladas de tal producto, ¿vale? Para que se puedan conectar. Esto es muy interesante porque ustedes pueden estar conectados con las federaciones y con los operadores. Y aquí pues van a ver, los operadores van a ver todas las peticiones que tenga y va a ver pues el PDF de su documento EUDR. Finalmente, en la parte de gremios, el gremio pues va a tener un mapa global de todos los EUDRs que se han emitido. En este caso pues hemos puesto un ejemplo de 3000. Hay 310 EUDRs pendientes o en proceso, 66 sin iniciar y 12 operadores activos. Aquí tiene un mapa totalmente global de toda su federación. ¿De acuerdo? Aquí están todos los federados y también pues, puede buscar por zonas, por EUDR pues, ya en ready o en proceso, o puede buscar por operador y todo lo tiene clasificado y trazado. También puede, bueno, tiene un mapa o un listado de operadores y las alertas, que esto lo tiene en cada una de las pantallas, donde ven pues una alerta con 66 federados sin iniciar proceso, o algunos con NDVI con baja cobertura detectada, es decir, le sale un sistema de alarmas para que pueda gestionar. Entonces, esta plataforma la tienen ustedes en nuestra página web en la parte EUDR PNS Ready. Bien, pues eso ha sido todo en este webinar. Les agradezco a todos su presencia, su disponibilidad
Esperemos que les haya servido, que les haya sido útil y sobre todo pues que tengan nuestros contactos, ya sea contacto de Planetai como los colaboradores que han participado hoy, que son Francisco Charri de XM y Natalia Machado de Energy Handmade. Esperamos pues que les haya servido y un placer conocerles. Gracias, gracias Iván y al equipo, Iván, Natalia, Francisco y María Fernanda por su valiosa participación, compartir esta información. Tenemos espacio para preguntas. Entonces, bueno, vemos Víctor Aristizábal, tiene la mano levantada. Adelante, Víctor. Muchas gracias por el espacio. Súper interesado, obviamente, de escuchar el estándar de Planet, pero tengo como una serie de dudas. Le cuento, ¿no? Yo soy profesor investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia, del campus Medellín, y nosotros estamos trabajando en tener un ecosistema, sobre todo para MRV, para certificación de créditos de carbono, sobre todo estamos trabajando que provengan de reforestación, aforestación, conservación y carbono orgánico en suelo. Y entonces tenía como una duda, porque eso es como cuando hablamos de los índices NBDI, nosotros hemos hecho prueba en campo, donde hacemos las estimaciones, no sé qué algoritmo utilizan ahí en esa plataforma que mostraron en cero deforestación, y usualmente cuando se hace mucha validación en campo, obviamente el índice NBDI presenta muchos falsos positivos realmente, ¿cierto? Allá aparece una zona muy densa y aparece que eso realmente es un tipo de pastizal muy bajo, con un nivel freático prácticamente superficial y así. Entonces nosotros hemos venido desarrollando algoritmos que combinan también información de radar y todo eso, ¿cierto? Nosotros también hemos venido desarrollando parcelas en la Orinoquía colombiana que utiliza tecnología LIDAR aéreo y terrestre, que estamos validando también a nivel satelital. Entonces tenía como una duda, cuando hablan de la verificación con algoritmos satelitales, de qué orden es la precisión, porque nos hemos encontrado que realmente hay divergencias grandes y eso ha generado un desafío a nivel global. Y justo eso también nos ha llevado que por la naturaleza del proyecto que venimos manejando, hemos ya tenido una interacción con la Agencia Espacial Europea, sobre todo con la misión Biomass, porque realmente un desafío grande ahí es de llegar a hacer este tipo de predicciones con un error, ojalá inferior al 20%, que realmente entonces tenía como esas dudas, Iván, no sé de pronto qué nos va a comentar, porque es un desafío global realmente gigantesco, pero súper interesante este tipo de iniciativas. Entonces tenía como esa duda que nos podría comentar al respecto, porque estamos trabajando también en esa línea. Y además usted comenta que también están este tipo de organismos de verificación y sería muy bueno como empezar a explorar ahí cómo se puede uno convertir en un órgano verificador, pero nosotros estamos desarrollando tecnologías emergentes en este tipo de campos. Muchas gracias, Víctor. A la primera pregunta le contestará la doctora María Fernanda y a la del OBB le contesto yo, si le parece bien. Ok, no, muchísimas gracias, Iván. Víctor, muchísimas gracias. Precisamente nosotros cuando iniciamos el estándar encontramos este problema a nivel de cálculo. Resulta que, digamos, los bosques tropicales, donde, bueno, Colombia y donde hay bosques tropicales, la vegetación es muy distinta a los bosques normales o a los bosques, digamos, homogéneos que hay en Europa o en Canadá. Y eso genera pues un problema de cuantificación del carbono importante. En el año 2021, más o menos, se publicó el mapa de vegetación de Colombia, que lo hizo el doctor Orlando Rangel, pero estos datos, a pesar de que está publicado el mapa en PDF, estos datos no están todavía publicados de manera abierta. Entonces, nosotros lo que nos dimos cuenta es que en el caso de Colombia es muy importante crear un nuevo mapa de vegetación de manera profunda para poder calcular bien este carbono. ¿Por qué? Porque, como bien dices, nosotros también hemos notado que hay una diferencia hasta del 40% con los mapas que hay publicados online. Y ese 40% pues es muy grave, sobre todo en países que tenemos tanta calidad de carbono y tanta vegetación. Entonces, ya estamos trabajando en este mapa. Nosotros creemos que en un par o tres de meses podemos ya publicarlo y queremos dar la información a nivel de celdas muy pequeñas. Trabajamos con, perdón, con celdas H3 de Uber. A nivel de aproximadamente, podemos llegar a 1 a 10 hectáreas, dependiendo de la zona que estamos trabajando.
queremos abrir el mapa para que esté disponible, para que cualquier persona pues lo pueda utilizar a nivel científico o hacer sus cálculos. Y si te parece, también podemos tener un contacto con ustedes para ver qué colaboración podemos hacer, porque estamos trabajando en líneas similares y sería interesante ver cómo colaborar y cómo estos productos que estamos generando son útiles para ustedes. De hecho, entender cómo lo necesitan también es interesante para ver cómo será esta disposición de información. Claro, doctora María Fernanda, muchísimas gracias porque también le cuento, nosotros debido a un proyecto regalías del sistema de MinCiencias, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de acá, es un proyecto realmente grande, que ya estamos en el cuarto año, es un proyecto muy ambicioso y eso también a la universidad le ha permitido, como la universidad de nosotros realmente tiene representación nacional, está en 18 ciudades a lo largo del país, nosotros tenemos del norte a sur, oeste y al otro lado. Entonces, eso nos ha permitido tener una cobertura en diferentes ámbitos. Y no solo eso, sino que también hemos venido desarrollando una capacidad de infraestructura tecnológica al punto tal que nos facilita mucho hacer un vuelo con drones, tanto de ala fija como de rotor, es decir, que con capacidades de cubrir cientos de hectáreas en una jornada para hacer las validaciones. Entonces, sería como interesante mirar esa oportunidad de alianza, que lo veo muy, muy apropiado. Así es. Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Y la pregunta me imagino que es ¿cómo funcionaría el hecho de crear un OVB, o sea, un organismo de validación y verificación? Exacto. Ahí ustedes tendrían que ir, en este caso, a la ONAC, que es el organismo de Colombia, quien certifica la validación de gases de efecto invernadero, ¿sí? Y si lo quieren, y si quieren ser OVBs o organismos de validación y verificación a nivel internacional, una vez acreditados en la ONAC, tendrán que ir a acreditarse a nivel internacional, pues en Europa o en cada país, ¿no? Para que sean internacionales. Así es como funciona. Entonces, casi es mejor que lo consulte la UNAC a ver cómo sería ese proceso para ser ustedes o bebés. No se Ok, le oye. Iván, no, muchísimas gracias, no, muchísimas gracias por su respuesta, pero sí, digo, es un desafío importante y gigante, sobre todo en bosques tropicales, como dice la doctora Fernanda. Listo, yo ahí voy a dar mi contacto y no sé qué el contacto de pronto la doctora Fernanda, ¿cuál será para yo mandarle un correíto a ver si de pronto acordamos un espacio? Acá no me está dando a escribir, no sé, no me deja enviar mensajes acá. Bueno, entonces, ¿cómo los contactaría? Que no me están dando mandar mensajes por la aplicación. María Fernanda tiene el micrófono cerrado. Yo le he enviado el Eso, correo de la empresa para que usted si Ah, quiere. sí, eso es. listo. Con atención Ok, a mí y entonces ya yo le respondo con el correo. Eso es. Fernanda González. Listo, no, Muchas muchísimas gracias. gracias. Bien, nosotros aquí desde Honduras, no sé si hay alguien que quisiera hacer una consulta. Sí, debo ser, digamos, un poco honesto, nosotros no tenemos mucha experiencia en el tema de créditos de carbono. De hecho, creo que la única empresa que vendió créditos de carbono fue una planta generadora de biogás, que obviamente eso con la culminación del protocolo de Kioto, pues cerró esos procesos. Y quien llevaba esos créditos de carbono, esa gestión era otra empresa, de hecho colombiana. Era un proyecto categoría Gold Standard, por eso me llamó la atención cuando usted mencionó Gold Standard. Eh, ¿A qué nos llevo, a qué los quiero llevar? A que sí podemos explorar una posibilidad, digamos, de interactuar con empresas grandes que tienen sus plantaciones, caso de Corporación Dinan, Grupo Jaremar aquí en Honduras, o llevarlo a nivel de asociaciones de pequeños productores, para ver de qué forma ellos, con sus buenas prácticas agrícolas, con su deforestación, digamos, ustedes tienen una línea de corte 2005, pues podamos conocer un poquito más de esto. Por eso viene la invitación al Congreso también, para que podamos conocernos y presentar, digamos, a más detalle, para que podamos entender bien cómo funciona el esquema, porque pienso que tenemos un recurso que podemos aprovechar aquí en el país, tanto para productores como para plantas extractoras. Según nuestros cálculos, nosotros reducimos unas 770.000 toneladas al año de CO2 con plantas extractoras y sus proyectos de biogás.
Entonces creo que hay una gran oportunidad, aparte pues de que la mayoría de plantaciones en Honduras históricamente no han deforestado porque vienen de proyectos de ganadería de hace 50 años, proyectos de banano también. Entonces considero que es una buena oportunidad y podemos seguir conversando. Eh, y la invitación está abierta para que puedan venir y hablar aquí pues durante el congreso que vamos a tener concentrado a todo el sector palmero. No sé si hay alguien más que tenga una consulta para el equipo de Planetai. Bueno, buenos días. Marvin Lemus de Corazza. Solo por, Ah, somos nuevos en esto. Digamos, los bonos de carbono oscilan más o menos en qué rango la tonelada. Hola, señor Marvin. Usted se refiere a lo que es la venta de los créditos, Ah, ¿no? ¿El sí, a la precio? venta, sí. Ujú. Claro, esa es una muy buena pregunta y una pregunta que yo no le podría responder. Primero porque, como bien decíamos, nosotros no podemos entrar en la comercialización de los créditos porque para nosotros estos créditos valen muchos dólares, ¿no? Entonces, yo le diría que básicamente los créditos están al precio que el mercado lo requiere, ¿no? Porque el mercado, pues a veces hay más demanda en créditos de carbono azul o créditos forestales o demás, ¿no? Es muy importante saber en qué criterios se está certificando estos créditos. Como decíamos nosotros, los créditos son de alta integridad y eso ya tiene valor per se, ¿no? Porque al final, pues toda la tecnología y todo lo que se hace, pues es para que al final estos créditos tengan un valor superior quizás a los del mercado. Pero al final el mercado es el que manda, ¿no? Y no hay un precio regulado que diga, pues estos créditos valen tanto, ¿no? Esa pregunta no se la podría responder ahora mismo y como le decía, el mercado es el que manda, no hay respuesta ahí. Ahora bien, todos los créditos que se certifiquen con nosotros son de alta integridad y tienen detrás pues una serie de cualidades superiores al mercado. Eso es lo que le puedo decir. Gracias, muy amable. bien, de mi parte también solo comentar que aquí en Honduras, el año 2019 firmamos algo que se llama Acuerdo Voluntario Cero Deforestación, que es un acuerdo entre gobierno, ONGs y el sector palmero, donde nos comprometemos a no deforestar. Ahorita estamos en proceso precisamente de ratificarlo, pero le vamos a hacer una reconstrucción. Lo vamos a simplificar. Estamos con el apoyo del sector privado, de las plantas extractoras, de las partes gremiales, de ONGs como Solidaridad, como la Unión Europea y el Instituto Forestal Europeo dándonos asesoría. Y me llamó la atención que uno de los puntos del acuerdo anterior era que esto no es para créditos de carbono. Entonces, casualmente esta semana tuvimos la reunión y yo les pregunté por qué. ¿Por qué no puede ser utilizado el instrumento para promover créditos de carbono? ¿Por qué les digo esto? Porque le vamos a dar un poco de vuelta a esto, vamos a investigar bien el tema de créditos de carbono y ver cómo podemos conectar ese acuerdo que estamos moviendo con la gestión de créditos de carbono y probablemente yo me comunique con ustedes para alguna asesoría en ese aspecto, ¿no? Eso, Claro que sí, ¿sí? muchísimas gracias. Encantados de colaborar. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Si no, pues damos por terminada la sesión de nuestra parte de los gremios palmicultores. Muy agradecido por la asistencia, tanto de los expositores como del sector palmicultor, incluso colegas del exterior, pues se han conectado y esperamos realmente que este webinar haya sido de mucho interés y que la información que se haya brindado, pues también haya despertado el interés del sector palmero latinoamericano, podría decir, para los que están conectados, y explorar estas oportunidades, especialmente para nuestros pequeños productores. Latinoamérica tiene unos 45.000 productores pequeños de palma. Honduras cuenta con 18.000, somos el que tiene más pequeños productores. Y es nuestra labor buscar esas oportunidades para que ellos pues puedan crecer, no solamente depender del cultivo, sino que también cuidando el medio ambiente. Así que de mi parte, muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde y buen provecho.